Bueno, profe, lo invité pues a que conversáramos un poquito sobre un tema pues que nos interesa a nosotros en el curso que estoy actualmente haciendo en Univirtual, que es un curso sobre humanidades. Este curso pues está creado mediante la plataforma Univirtual, que es una apuesta pues de la Universidad Tecnológica por la educación virtual. En este curso, profe, pues nos interesa entrevistar a un empresario o a un líder de una fundación, como es el caso suyo, sobre algunos temas pues que hemos visto en el curso pues de este curso, valga la redundancia. Entonces, lo primero, profe, es ¿usted considera que en el mundo actual es importante la educación? Sí, o sea, primero pues agradecerte el espacio y hablar de estos temas de educación siempre es importante. La educación es tal vez el principal motor del ser humano. Desde la antigüedad y durante toda la historia, lo que ha permitido el desarrollo, la civilización y los cambios, pues es la educación, la transmisión de los conocimientos, inicialmente voz a voz a través de los primeros habitantes del planeta y hacia adelante, hasta el desarrollo por allá en 1500 de la imprenta, por ejemplo, que permitió la masificación de la transmisión del conocimiento. Mientras el ser humano permanezca inquieto, buscando educarse, pues va a haber desarrollo. Siempre se requerirá entonces, desde todas las modificaciones que ocurren, lo que se está viendo ahora con todos los sistemas, las redes sociales, todo eso lo que lleva es al gran fortalecimiento del conocimiento del ser humano y a resolver las inquietudes que siempre se hace del por qué ocurren las cosas. Y esa resolución o esa solución de esa respuesta es lo que da el conocimiento, y el conocimiento es el que se transmite a través del ejercicio de educar, que es un ejercicio que todos hacemos todos los días, porque todos los días aprendemos. Muy bien, profe. Cuéntenos un poco, como para variar, profe, antes de continuar sobre esto, un poquito sobre la fundación. ¿A qué se dedica? A cortar eso. Eso lo corta ahí. Sí, listo. ¿Ya? Bueno, la fundación tenía un pilar fundamental, o tiene un pilar fundamental, que es la educación. Se ve una falencia, no solamente en Colombia, sino en muchas partes de Latinoamérica, porque en otros países, más que todo de Europa o de países desarrollados, no ocurre eso, que el ser humano que tiene una malformación o una patología congénita grave, él mismo ni se conoce o ni conoce con respecto a la enfermedad que sufre. Pero como esto se presenta desde los niños, pues quienes deben tener la mayor educación posible sobre las enfermedades son sus padres o sus cuidadores. Entonces la fundación lo que pretende es eh, hacer un apoyo, servir de una red de apoyo que le ayude a los padres en muchos aspectos, pero dentro de ellos a conocerse entre ellos mismos, a conocer la enfermedad del paciente, a aprender a educarse al respecto de ella, y de la misma manera a ejercer su derecho a solicitar lo que requiere para la atención de su paciente, porque una de las cosas que vemos es que muchos casos se pierden o no evolucionan por falta de ese conocimiento. Mientras los papás o los cuidadores no lo tengan claro a qué tienen derecho y cuáles deben de ser los caminos, los pacientes pues no van a ser manejados adecuadamente. Muy bien, muchas gracias, profe. Me llama la atención, pues, profe, el componente, pues, que usted nos menciona que es muy importante. Ahora hablando un poco más de lo que veníamos tratando, profe, hay como una crisis actualmente y es que al respecto de los egresados, por ejemplo, de las universidades, hoy en día se dice que hay como una crisis de integralidad.
que esos profesionales que están saliendo al mercado laboral o a la vida pues posuniversitaria tienen una grave falencia en este sentido. ¿Usted qué opina, profe? Yo pienso que una parte de lo que ocurre tiene que ver con la misma sociedad. Anteriormente la sociedad le daba mucha más importancia al, a los bienes inmateriales y al conocimiento, y una muy buena persona era primero formado en humanidades, en filosofía, ¿sí? En cosas, incluso en religión, teología, en cosas que se han desvirtuado en esta época, ¿cierto? Uno encuentra cómo hay sociedades que ya incluso piensan que el arte, la música y esos aspectos humanísticos no deben ser tan tenidos en cuenta ni siquiera en los programas universitarios. Y eso lo que está haciendo es que cambie todo esto y se utilice, o sea, se le dé preponderancia es a las cosas materiales, ¿sí? Y lo que se ve entonces es que independientemente de la carrera que sea, tan grave como la medicina, que tiene que tener gran humanismo, pero en cualquier otra carrera lo que se ve es que los profesionales están preocupados por los números o por los resultados o por el dinero o el valor de las cosas materiales, sin darle valor a las cosas más importantes como la calidad de vida, la salud, ¿cierto? O la felicidad de las personas. Entonces, esa falta, esa como traslado de los objetivos de la educación de estos aspectos anteriores, antiguos, a estos otros aspectos, está llevando a que solamente se valoren los resultados de esa manera, y eso está haciendo que eh, la preocupación por el ser humano como persona y como mmm, par de otro ya no se tenga tan en cuenta, y eso ya no sea importante para la sociedad. Bueno, profe, es bastante preocupante lo que usted nos cuenta y realmente sí lo vemos todos los días pues en compañeros, colegas y demás. Lo otro, profe, pues que me parece, y ya un poco más al respecto de nosotros, pues de los médicos, ¿usted cómo ve el futuro de la medicina en Colombia, por ejemplo, con respecto a esa integralidad del médico que se viene perdiendo y las continuas quejas de los pacientes, de la sociedad en general? Pues es un problema de máxima complejidad, ¿cierto? El cambio en muchas cosas debería ser de parte primero de las personas, tanto de los eh, docentes, las personas que formamos, como de los que se forman. Pero mucho viene desde el ejemplo, no solamente desde el salón de clases, sino el ejemplo desde la casa, desde la misma familia. Y lo que estamos viendo es que el estudiante pues repite lo que ve del profesor, y si el profesor es una persona que carece de muchas cosas de las que hemos hablado, de sensibilidad social, humanismo, preocupación por el ser humano, más allá de su parte económica o de recursos, el que se está formando no tiene como un faro que lo esté guiando. Tal vez nosotros en épocas anteriores sí teníamos personas mucho más integrales y de unos estándares éticos mucho más fuertes, y mientras eso no cambie, aunado pues a un sistema que es netamente comercial y preocupado además solamente por los números, pero además la parte de las universidades, muchas de las cuales son preocupadas más que todo es por la cantidad de estudiantes, más por la calidad que se forma, pues genera un panorama que es difícil para cualquier profesión, no solamente para la medicina y no solamente en Colombia, porque lo que vemos es que las personas hasta se forman en muy buenos programas del exterior y regresan a sus países, eh, no solamente de Latinoamérica, sino en el mundo, y se comportan de una manera sin valores o de una situación ética cuestionable. Listo, profe. Dos preguntas más. La penúltima, profe. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de que en la carrera de medicina de la UTP no haya
un componente, como usted bien lo dice, de humanidades, que no se explore, por ejemplo, la música o el arte escénico, el teatro o la pintura en medicina. ¿Usted cree que es necesario que eso se incluya algún día o que eso esté de manera como formal? Sí, ocurre que siempre se han dejado esas cosas, incluso la actividad deportiva, por ejemplo, como una electiva, como algo adicional. Y eso en realidad es culpa de nosotros mismos los docentes y de el mismo plan de trabajo de la universidad, porque le terminamos dando mucha más importancia a lo mismo, a que quede muy bien formado como médico, tenga unos muy buenos conocimientos médicos, pero no importa que tenga muy pocos conocimientos humanísticos. Y en eso todos los docentes somos culpables porque siempre terminamos dándole más importancia a eso, pero sí debería de buscarse una mayor integralidad y eso pues generaría unas reformas curriculares que prácticamente tal vez incrementarían el número de años, que es como se hace en otros países, ¿cierto? O sea, no sé, en nuestro medio 6 años y medio pues es mucho, pero en esos 6 años y medio no se podría introducir todo lo que se piensa, mientras que en otras universidades o desde el colegio se van como haciendo líneas para que el estudiante vaya fortaleciendo esas cosas para que las adelante y cuando llegue a la universidad ya tenga mucho de esa formación. Muy bien, profe. Lo último, profe, para preguntarle es, usted de lo que está pasando actualmente o de la forma en que se educa actualmente, ¿usted qué cambios cree que le hagan falta a esa educación? Pues debería como de integrarse mucho más los recursos tecnológicos que existen, ¿cierto? O sea, hay cantidad de información subutilizada en las redes e incluso uno mismo debería de preocuparse por ir desarrollando cada vez estrategias porque todo va cambiando. Estos cursos, por ejemplo, de Univirtual o de otras universidades, lo que permiten es eso, que uno se vaya como acercando más a nuevas tecnologías, a nuevas estrategias, nuevas didácticas, nuevas pedagogías y en eso pensaría yo que la universidad debería de ser mucho más puntual con los profesores para que los métodos de enseñanza empiecen a cambiar y a utilizarse más los recursos existentes en este momento. Bien. O sea que digamos por la parte del método sería mejor como meter, como adentrarnos más en estas tecnologías. Y digamos, profe, en los términos de las relaciones, de la educación, ¿usted cómo ve, digamos, por ejemplo, la inherencia del mercado en las universidades, por ejemplo? Pues sí es buscando como involucrar o sea, volver más estratégico al estudiante en temas como el emprendimiento. Sí, eso sí se vuelve muy importante porque en realidad uno entra a un sistema con muy pocos conocimientos de ni siquiera cómo se mueve el sistema o cómo debe usted involucrarse para que le paguen o para que no empiece como a no saber cómo trabajar en esa parte. Puede ser muy buen médico, pero no se le dan esas estrategias. Hay universidades que incluso están dirigiendo esfuerzos a que el profesional que salga tenga ideas empresariales y permita abrir sus propios espacios de trabajo. Muy bien, profe. Profe, le agradezco, muchas gracias. Bueno, Mi muy nombre es bien. de todos. Y bueno, esta fue la entrevista del doctor Luis Mauricio Figueroa. Hasta luego.